Bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana de Shabbat. Gracias porque nos has permitido no solo el hecho de estar respirando, de estar vivos, sino que tener un propósito dentro de esa vida, dentro de esa condición que nos has puesto como hijos, como esa esposa que se está preparando ataviada para recibirte, para concretar tantas cosas que están siendo alimentadas en todo este transitar con mucha esperanza, con mucha convicción, con saber que tenemos la protección de un Padre que quiere lo mejor para sus hijos y que en ese deseo está incluida la corrección, la disciplina para que podamos ser considerados y entrar a ese reposo, a esa condición de reino que tú nos has preparado desde el principio de los tiempos, Señor. Recibe esta alabanza a través de estos cantos y te ponemos delante de ti también, Señor, para que sigas siendo tú el que nos dirijas, el que nos enseñes a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías, nuestro Rey, Yehoshua. Amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy, Señor, queremos iniciar esta parte del servicio reconociendo tu grandeza, postrándonos, Señor, delante de tu presencia. Nuestro corazón lleno de gratitud, lleno de reconocimiento ante el gran amor mostrado en el madero, Señor, ante ese sacrificio que se convierte para nosotros en un fundamento fuerte, en una roca sólida que nos sostiene, Señor, en medio de la turbulencia. En ese llamado tuyo hacia nosotros, que está vestido de santidad, de pureza, y que hoy estamos confirmando, Señor, y que hoy a través de todo este servicio, en cada Shabbat, acudimos a ese llamado, Padre, reconociendo que eres precisamente eso, nuestro Padre que nos cobija, que nos consuela, que nos levanta, que nos sana, pero que también nos corrige, nos alerta, nos llena de esperanza, nos hace caminar por sendas iluminadas en medio de cualquier oscuridad. Gracias, Señor. Recibe esta alabanza de tu pueblo, Señor. Recíbela, Señor, de corazones humildes. Recíbela, Señor. Eterno Rey, Altísimo Padre, en oración me postro ante tu altar. Ememelech, Abacadosh, Adonai Echad, Yolam Baed.
sacrificio, Padre, que hoy me postro. Toda rodilla se doblará delante de tu altar. En tus atrios siempre estar, contemplar tu santidad. Más alta que yo. Oh, eterno Rey, altísimo Padre, en oración me postro ante tu altar. En el Belén, Abacadosh, Adonai Echad, Meolam Vaed. Perfecto fue tu sacrificio, Padre, que hoy me postro. Toda rodilla se doblará delante de tu altar. En tus atrios siempre estar, contemplar tu santidad. Amar, Avinu, Abba Padre, corre fuerte es mi Señor. Abba Padre, en tus atrios habitar. Abba Padre, llévame a la roca que es más alta que yo. Oh. Padre, te alabamos, Señor. Glorificamos tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Aquí están tus hijos, Señor, postrados delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, pero también en lo más íntimo de su corazón, de nuestros corazones, exponiendo, Señor, nuestras debilidades con toda humildad, con toda franqueza, sabiendo, Padre, que tú nos quieres conducir por caminos, aunque angostos, llenos de tu presencia, Señor. Tú nos has mostrado ese camino a través de tu Mesías. Y hoy, Padre, hoy, Señor, escucha nuestro corazón. Escucha, Padre, como lo has hecho desde siempre. Allí donde usted está, amado, dígale al Señor, aún sin articular palabra, solo con su pensamiento, y dele gracias al Eterno
Dele gracias al Señor. Pero también comprométase con Él en un servicio genuino, santo, agradable. Con toda fidelidad, así como es Él, porque Él es fiel. Creyendo, convencido de que aunque las cosas no parecen ser lo que en realidad son, lo creemos porque Él lo dice en su palabra, reconociendo esa roca, ese fundamento en nuestro Mesías Yeshua, y finalmente atendiendo ese llamado al servicio, haciendo caso omiso de todas esas invitaciones que, aunque no parezcan, nos hacen desviar de un camino, del camino que nos has trazado. Aproveche esta oportunidad, amado hermano. Y a través de este canto, escuche la voz del Señor. Pero sobre todo, ratifiquemos nuestro compromiso delante de Él. Porque somos esos servidores que siempre el Padre ha deseado, ha querido. Y aquí estamos. Recibe la alabanza, Padre. Recibe la alabanza, Señor. Mi voz afirma servirte a ti, pero mis actos dicen todo lo contrario. Mi voz afirma servirte a ti, pero mis actos dicen todo lo contrario. El Hijo honra a su Padre y el siervo teme a su Señor. El Hijo honra a su Padre y el siervo teme a su Señor. Si pues Él es mi Padre, ¿dónde está mi honra a Él? Si pues Él es mi Señor, ¿dónde está mi temor a Él? ¿A quién sirvo? Sea quien sirvo. ¿A quién sirvo? No sé a quién sirvo. ¿A quién sirvo? Sé a quién sirvo. ¿A quién sirvo? No sé a quién sirvo.
Sabemos a quién servimos, Señor. Servimos al Creador de todo el universo. Servimos a aquel que fue capaz de enseñarnos un proyecto de vida, aún estando lejos, sumergidos en el lodo del pecado. Aquel que fue capaz de bajar y sumergirse en ese lodo, convertido en sacrificio, y sacarnos de allí, y con él resucitarnos a una nueva vida. A ese Padre servimos hoy. A ese Padre reconocemos que no hay otro como Él. A ese Padre es a quien venimos en cada Shabbat a decirte: Padre, perdón por todas nuestros pecados, nuestros errores, iniquidades, flaquezas. Aquel que nos levanta, que nos abraza, aquel que nos acompaña siempre, aquel que anuncia un reino y nos alienta y nos provee para llegar a Él. A ese servimos y no a otro, sino a nuestro Padre Celestial, que nos visita y que se queda con nosotros habitando en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tu palabra salte de la literalidad y penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón y se convierta en luz, se convierta en hechos, se convierta en esperanza, en sanidad y en corrección. Gracias, Padre. Toda la gloria para ti, toda la honra, Señor, porque eres el único que la merece. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Padre, por los méritos de aquel quien resucitó y hoy intercede por nosotros, nuestro Mesías Yehoshua. Amén, ve amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Shabbat Shalom para todos, amados. Hoy estamos iniciando una nueva porción, que es la porción una sola, número 35, con muchas connotaciones que son tan importantes y que es probable que no estén tan claras para muchos, incluyéndome a mí. Pero sé y tengo la certeza de que aún con nuestras limitaciones, el Padre pueda y ha podido, siempre y cuando nosotros lo deseemos, que todas esas limitaciones, ese déficit que nos falta, porque humanamente no lo podemos hacer, Él lo llene a través de su Espíritu de Santidad y podamos realmente no solo entender esa palabra, no solo entenderla, sino tomarla, hacerla nuestra y que se quede sembrada en nuestro corazón para que en los momentos más apremiantes podemos hacer el mejor uso de ella. Y todo es por obra del Señor. Nosotros solo lo dejamos entrar. Nosotros solo lo permitimos que Él actúe. Con mucha responsabilidad de parte nuestra para poder ir sacando, ir eliminando tantas cosas que no permiten la efectividad de ese impacto positivo del Padre en nuestro corazón. Hoy vamos a estudiar parte del capítulo 4 que quedó pendiente de la porción pasada.
y el capítulo 5 hasta el último versículo de este capítulo 5, el versículo 31. ¿Ok? Y vamos a estar leyendo en Ivrín y en Irmiyahu lo que son los escritos apostólicos y la Haftará. Cuando uno lee esta palabra, esta porción, y no solamente esta, sino todo el compendio bíblico, amados, si uno no se acerca a ella con una actitud de fe, verdaderamente de creer lo que está allí, es muy difícil, si no imposible, que el Señor actúe de esa manera. Si nosotros no creemos en esta palabra, pero creer de verdad, mucho más allá de la satisfacción de comprender algún versículo, algún hecho bíblico, mucho más allá de eso, sino que trasciende al compromiso, es cuando verdaderamente eso se hace efectivo en nuestro corazón. En Ivrín capítulo 3, versículos 12 al 19, que tiene un contexto muchísimo más amplio, hay cosas que derivan en una conclusión, que es lo que está al final, que dice, y no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y es que en aquel tiempo, en el tiempo del Mesías, y aún antes del Mesías, cuando el pueblo fue liberado de Egipto, esa condición todavía ya estaba presente. Y dice este texto del 12 al 19 del capítulo 3 de Ivrín o de Hebreos, mirad pues hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo. Y allí es donde es probable que el Señor nos vaya a repetir, nos vaya a recordar a través de esta porción lo importante que es tener un corazón bueno, un corazón bueno. ¿Y cómo distinguir un corazón bueno y un corazón malo? Dice, un corazón malo de incredulidad. Porque el asunto de creer con fe verdadera no es decir, bueno, yo creo en esa palabra, pero de la boca para afuera, como decía el canto. No creer porque, bueno, tiene alguna relación lógica y dentro de una estructura de conceptos, y me parece bien, suena bien. No, es creer con algo que trasciende y que va a los hechos, y que vamos a tratar de descubrir o de recordar en muchos casos en esta porción. Entonces, dice, un corazón malo de incredulidad como apartarse del Elohim vivo. Antes de que eso suceda, más bien hagan esto, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Qué va a endurecer? Su corazón. Y así como está escrito, da la impresión, y de hecho así es, que esto no es instantáneo, que hoy tenemos un corazón blando, un corazón sensible, y que eso nos garantiza que ese corazón se va a quedar sensible por el resto del día, y por el resto de las semanas, y por el resto de los meses, y por el resto de nuestros días, de nuestras vidas. Es una batalla continua. De hecho le dice, ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías. Y aquí está otra clave. El Mesías, partícipes con el Mesías, con tal de que retengamos, es cuestión de retener, de no dejar escapar, retengamos firme hasta el fin el fundamento. O sea, es un proceso que tiene una condición de camino, de senda, de procesos, pero que tiene un fin, que tiene una meta, y que hay que retenerla siempre.
En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, vuelve entonces otra vez, porque hay una relación directa entre la incredulidad con el corazón duro. No endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Entonces hace una referencia hacia atrás y dice, porque quienes después de oír se rebelaron, y no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moshe, pero esos, los que salieron, ¿tenían garantizado que iban a entrar? No. ¿Y con quiénes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, se quedaron allí? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Que no entrarían en su reposo. ¿No le suena ese reposo al Shabbat? ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Entonces hace la pregunta como al revés, porque qué bueno sería que nos dijeran, ustedes tienen garantizado la entrada a mi reposo porque obedecieron. Pero aquí la duda, la pregunta la pone del lado contrario. ¿A quiénes juró no entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a ese reposo que se llama el reino milenial por causa de su incredulidad. Entonces tenemos un escenario como una advertencia que el Padre nos hace y que es importante revisar todo lo que el Señor nos coloca para ver dónde estamos fallando y que no ocurra esto en nosotros. En Irmiyahu, capítulo 3, versículos 17-23, hay un escenario que no es otro tema, pero que sí está visto desde otra óptica. Y dice, en esta parte, 3:17-23, en aquel tiempo Jerusalén será llamada trono de Adonai. Es un tiempo futuro. Es un tiempo que tiene que ver con ese reposo milenial al cual en la palabra anterior se le niega la entrada a aquellos que no fueron creyentes, que no tuvieron la suficiente fe. En ese trono, y serán en ese trono, en ese tiempo, reunidas a ellas todas las naciones, todas, al nombre de Adonai en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón, que es la misma advertencia que nos hace Hebreos, el corazón endurecido. En aquellos días la casa de Yehudá andará con la casa de Israel. Entonces, todas las naciones se van a reunir, que es ese pan que se queda entero en cada Shabbat, se van a reunir con aquella casa de Yehudá y se va a reunir con la casa de Israel, que es el pan que dividimos y que los dos hacen uno solo. Y juntos vendrán desde la tierra del norte a la tierra que di en posesión a vuestros padres. Nos las dieron como herencia, pero tenemos que ganarla. Y dice, pero yo me decía, ¿cómo podré poneros por hijos y daros la tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? ¿Cómo entonces ganarnos esa condición y tener para nosotros esa herencia? Porque la herencia son para los hijos. Entonces me dije, me llamarás Padre mío, o sea, me reconocerás como Padre, pero tú te comportarás como hijo y no te apartarás de mí. O sea, es una condición de yo te reconozco como Padre y yo convivo, yo acepto toda tu condición como Padre, ese cobijo de paternidad, y me aferro a ti. Es una condición que es más completa. Y dice, pero como una mujer que traiciona a su amante, entonces ahí salta para otra figura, que no es una relación de padre a hijo, sino una relación de esposo o de marido a esposa, pero que en esencia tiene el mismo mensaje.
la misma proyección que tiene que ver con la incredulidad o la falta de ella, que tiene que ver con la fidelidad, pero también con la infidelidad. En ambos casos se aplican tanto como una relación de padre a hijo como una relación de esposa o de marido a esposa. Pero como una mujer que traiciona a su amante, así me habéis sido infieles, oh casa de Israel, dice Adonai. Entonces en la primera parte habla de un escenario ideal, que el Padre es lo que desea, lo que quiere. Y vemos allí en un plumazo lo que pasó allá en Edén, que el Padre mostró, no solamente mostró, sino que vio y nos concedió como humanidad, a través de Adán, todos los privilegios, todo esa naturaleza, ese mundo, ese entorno ideal, pero que se rompió, o mejor dicho, nosotros hicimos añicos esa condición. Entonces entra ese pero que está en el versículo 20, pero como una mujer que traiciona a su amante, así me habéis sido infieles. Entonces ese anuncio de aquello que pasó en Edén se vuelve a repetir a través del profeta y hoy también se está repitiendo en todos los escenarios que vemos en la humanidad que está en nuestro alrededor y que suena muy fuerte como una alarma para nosotros. Y dice, escuchad. Dice, escuchad. Sobre los altos montes que se oye el llanto suplicante de los hijos de Israel que han torcido su camino. Porque obviamente eso es resultado de un camino torcido. Olvidados de Adonai su Elohim. Volveos. Entonces, escuchad y regresen. Vuelvan. Ese es el llamado del Padre a través del profeta. En un contexto histórico que obviamente fue diferente o es diferente al que hoy vivimos, pero que en esencia están las mismas condiciones, porque el Padre permanece allí con sus promesas, con su herencia, y nosotros como cabezones, con un corazón duro, y urgidos de ese llamado a que regresemos, a que nos arrepintamos. Volveos, oh hijos apóstatas, y sanaré vuestras apostasías. Todavía no está perdido esto, amados. Todavía tenemos una maravillosa oportunidad. Y esto no lo digo tanto para los que estamos acá reunidos, porque intentamos, de hecho esto está aquí porque queremos y nos aferramos a esta verdad. Pero no todos tienen esa misma condición. Henos aquí, hemos venido a ti porque tú, oh Adonai, eres nuestro Elohim. Cierto, para engaño nos han sido los collados y el tumulto de los montes. Ciertamente en Adonai, nuestro Elohim, está la salvación de Israel. Y es hermoso cómo termina esta parte. Atendiendo a una condición de alerta que el mismo Mesías llegó allá en Mateo 24, dijo, cuidado, tengan cuidado, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Cierto, para engaño nos han sido los collados. Esa es una palabra que está allí siempre latente y que debemos estar apercibidos, amados. Debemos estar apercibidos. Nosotros tenemos, mire, una bendición que a veces la subestimamos, que es la palabra del Señor. Porque estos aparatitos y toda la red que esto tiene inducen a y son la bandera del engaño, a esa mentira, y que la adornan y que nos adormecen, y que ni siquiera somos capaces de que, aunque eso suene bonito, muchas cosas, en cualquiera de los ámbitos, porque no solamente estoy hablando de que usted va a abrir una página que esté lleno de sexo, de brujería, no, eso ya sería rayar en lo último, pero sino en las cosas más sencillas.
que es como el título que tiene un grupo que no sé si todavía existen, los caramelos de cianuro. Existen todavía. Que son, aparentemente son dulcitos porque son caramelos, pero es cianuro puro. Entonces, engaño. Pero aquí ciertamente en Adonai, nuestro Elohim, está la salvación de Israel. La salvación de Israel. Amén. Nosotros habíamos visto al inicio de este libro de Números, Bamidbar, que traduce estepa o desierto. En el 3:17, capítulo 3, versículo 17, esta palabra que dice, esto pues son los hijos de Leví. Y sabemos que los hijos de Leví, los levitas, tuvieron una condición diferente al resto. Para empezar, fueron considerados como primogénitos por aquello que pasó con el becerro de oro. Y desplazaron en ese sentido a Reubén y fueron llamados a una condición de muchísimo más altura en términos de responsabilidad. Y fueron entonces, tenían un censo aparte. Los demás fueron contados de una manera y ellos fueron contados de otra, de un mes hacia arriba. Okay. Pero de esa condición, dice Bamidbar, números 3:17, estos pues son los hijos de Leví por sus nombres. Y a mí, al principio, cuando uno veía, como decía mi mamá, esta retahila, no sé si ¿han escuchado esto? Ay, Baruachen. Una retahila de nombres. No me pregunten qué significa eso, pues no sé. Pues. Uno siente, para muchos es que se meten en problemas porque es complicado pronunciarlos en español, mucho más en hebreo. Y además porque, bueno, pareciera que no tuviera ninguna significancia. Y el primer encuentro que nosotros tuvimos con esos nombres fue en Matitiahu, en el capítulo 1, con ese poco de genealogía. Y ahora cuando vamos a la Torá, bueno, pero hay identidad, son seres humanos de carne y hueso que existieron. ¿Dónde están las pruebas arqueológicas, científicas, tal? Yo no lo sé, pero yo lo creo. Y ese es el punto. Yo lo creo porque lo dice su palabra. Y me basta solamente con eso. Esa es la plataforma por donde uno tiene que empezar. Porque si eso no existe, amados hermanos, esta palabra que les voy, y toda la palabra que nosotros hemos dicho acá, quizás no va a tener ningún sentido para muchos. Y hablo en sentido general, no precisamente para ustedes. Entonces, nombres que son identidad, que son seres humanos, que son pieza fundamental como herramienta, como instrumento del Padre en un momento crítico. ¿En dónde se necesitaba? Sus nombres, Gersón, Kehat, Merari, que son llamados para muchos los clanes, que ese nombre con nuestra cultura no parece muy bueno, pero son como familias, como grupos, pero que son todos levitas. Entonces en esa condición estamos. Y dentro de todo ello había un marco en el desierto donde estaban organizados de esta manera. De 3 en 3, grupos de 3 que estaban alineados o conformados alrededor del Mishkan. Y que dentro de esos grupos de 3 había un liderazgo. En el medio estaban los hijos de Leví, estos que son Gersón, Kehat y Merari, que estaban rodeando el tabernáculo. Entonces, delante hacia el este estaba Moshe, Aarón y sus hijos, que son los de Kehat, y así conformaban, fíjense esta cosa tan maravillosa. Y así como estaban en un servicio, estacionados en alguna parte porque la nube se quedó, de la misma manera salían en ese orden. Y de eso vamos a hablar un poquito esta mañana. Entonces, estos son los hijos de Leví que estaban conformados de esa manera. Y dice el capítulo 4, versículo 21 al 23, que es parte de esta porción de hoy.
y que arranca con esa estructura que les acabo de enseñar. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, haz también el censo, y ese también es porque ya la semana pasada vimos que ese censo se comenzó, y esta es la continuidad o la continuación de ese censo. Pero es también porque los otros hijos que no son levitas, también fueron censados. Entonces, haz también el censo de los hijos de Gersón, por sus casas paternas, por sus familias, los alistarás de 30 años en adelante hasta 50, todos ellos entrarán a la milicia para hacer el servicio de la tienda de reunión. Esta forma de conteo no solamente es para Gersón, no solamente es para ellos. Cuando nosotros leemos, y lo hemos leído durante toda esta semana, que esa estructura o esa metodología de conteo se repite para las 3 familias, de Kehat, Merari y Gersón, que es en este caso al cual estamos hablando, pero se repite 3 veces. La misma estructura, la misma estructura. Es decir, por sus casas paternas, el que son de Gersón, los que son de Merari, los que son de Kehat. Por sus familias. Los alistarás de 30 años en adelante hasta 50. Es un segmento de la aprobación de levitas, que habían sido censados de un mes hacia adelante. Todos ellos entrarán en la milicia para hacer el servicio a Adonai. O sea, todos los que querían hacer el servicio al Padre en la tienda de reunión tenían que ser levitas, tenían que estar dentro de esta condición de censo. Hasta aquí estamos entendidos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la frase haz también el censo es Nasó et Rosh en hebreo, que significa levanta la cabeza. Ustedes se recuerdan cuando estábamos en la escuela, o no sé si en el liceo, ya eso fue hace tiempo, que le decían, ven a mí, ven a Abraham. ¿Y qué decía usted? Presente. A veces levantaba la mano, se le paraba. ¿Cómo? Yo te entendí, presente y pido permiso para salir. Está empezando y ya está pidiendo permiso. Ese es levantar la cabeza. Ese es decir, aquí estoy. ¿Ok? Ese es el concepto, por así decirlo. Nasó Esrod, levanta la cabeza. Está el censo. Es decir, para dar un paso más dentro de lo que quiere el Padre, hacer el censo, levantar la cabeza, es como separar, como distinguir a uno dentro de un grupo. Como separarlo. O sea que es mucho más allá simplemente de ver si está presente o no, sino simplemente que está siendo apartado para algo. Para algo. Hacer un censo, levanta la cabeza, ser tomados en cuenta. Para ser tomados en cuenta. Y aquí la cosa se pone interesante, porque sale la pregunta, ser tomados en cuenta, ¿para qué? Obviamente nosotros conocemos que estamos hablando de los levitas y que su condición como instrumentos del Padre son de servicio, Y aquí es donde es que vamos a extraer esto. Porque así como ellos son llamados a ser servidores, así nosotros hoy estamos llamados a ser servidores del Padre. ¿Okay? Es decir, la misma condición que son atribuidas a ellos, que son demandadas para ellos, tienen que estar demandadas para nosotros. Porque es el mismo principio. Ahora, hay una palabra en 2 Timoteo 1:9, quien nos da más información porque la misma palabra explica su palabra. Nos da más información de eso de ser tomados en cuenta. Y dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó. Es decir, ese ser tomado en cuenta es porque alguien, que en este caso nuestro Padre Celestial, nos llama, nos dice, por Él nosotros estamos siendo tomados en cuenta. Nos está llamando, nos está diciendo, nos llamó con llamamiento santo y ese llamamiento
tiene una condición de santidad. Entonces, la misma palabra nos está dando todos los argumentos como para poder entender aquello que de una forma limitada estaba siendo proyectada como una sombra en el llamado Antiguo Testamento, y que en este caso es la Torá. Y dice, no conforme a nuestras obras. Entonces nos da más información sobre ese llamado, que no es conforme a lo que yo pienso, a mis proyectos individuales, a mi condición de entender las cosas, no conforme a nuestras obras, porque mis pensamientos y mis caminos no son los de Él. Entonces, sino según su propósito. Entonces, ser tomados en cuenta, ¿para qué? Para atender el propósito celestial de santidad, sino según su propósito. Y dice más información, para que eso se cumpla, dice, y la gracia que nos fue dada ese en quiere decir a través de nuestro Mesías, llegó Josué el Mesías, antes de tiempos eternos. Es decir, que tenemos garantizada ese llamado siempre y cuando nosotros nos peguemos, ¿cómo es la palabra? De Bekut. Acoplemos a nuestro Padre a través del Mesías para cumplir ese propósito y decir, Señor, preséntese, yo estoy acudiendo a ese llamado. Entonces, englobamos todo, ¿verdad? Englobamos todo. Eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Así que es necesario que entendamos básicamente esto que hemos hablado hasta ahora. ¿Por qué? Porque para ver su propósito, o para que se cumpla su propósito, esta porción de estos capítulos y tantos, 4 y 5, nos da unas claves importantísimas para que eso sea efectivo. Y nos habla de 3 cosas que la extraemos de la condición o de las características del censo con el cual han sido llamados para cumplir ese propósito las 3 familias que componen, los levitas. Y hay 3 cosas que no pueden pasar desapercibidas. Y quizás eso es un poquito más complejo, porque cuando nosotros no vemos, o mejor dicho, no consideramos esto que está allí, literal, en las Escrituras, no lo colocamos dentro del contexto del plan del Padre, no lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder ver. Entonces tenemos que esos levitas, Kehat, Gersón y Merari, fueron llamados y se les dijo cuáles eran las actividades que tenían que tener cada grupo, cada familia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Como decir, nosotros acá en la Keilah dividimos esto en 3 grupos, y si ustedes van a lavar los platos, ustedes van a limpiar el salón central y ustedes van a pintar, qué sé yo, las paredes. Cada quien con su cosa. En segundo lugar, tenían que conformarse como milicias. Es un término que está muy utilizado ahora. Los milicianos. Pero no se confunda. Aunque el principio puede ser igual, los propósitos son muy diferentes. Milicias. Y en tercer lugar, eran considerados o eran contados los que son de 30 a 50. Es decir, menores de 30 se quedan afuera y mayores de 50 nos quedamos afuera. Ahora, esto que está acá, antes que se me olvide, puede ser considerado que está relacionado con las actividades, porque si hay actividades fuertes, primero estaban en un desierto. Estaban en un desierto. Eso hay que considerarlo. Así como nosotros en Cabima. O sea, por el sol, por la cosa. Porque a veces no son las distancias, sino el sol. Y a eso se le suman que tenían que cargar ciertas cosas en donde no habían ni 350, ni habían señoritas de carga, sino
a lomo y carruajes y todo eso. Prácticamente el trabajo se hacía así, a pulso, pues con toda la energía que cada quien pudiera aportar. Entonces tenía que ver con el vigor que representan las personas que tenían 30, 50 años. ¿Okay? Pero hay otra cosa que es la que yo voy a destacar, además de la fuerza necesaria para hacer las actividades, que es otra cosa que ya les voy a decir qué es. Y que de allí me agarré para hacer esto. Entonces, las actividades tienen que ver con responsabilidad y compromiso. Si a usted se le asigna una actividad, usted tiene que responder por ella para que se cumpla, porque se está comprometiendo con ella. La milicia tiene que ver con organización y disciplina. Ahora, ¿qué quiere decir milicia? En hebreo es sabá. Una palabra hebrea 6633 que está tipificada en el diccionario Strong. Y aquí va la cosa. Pueden ser utilizadas para ir a la guerra como una actividad de servicio militar, pero a diferencia de esa milicia del cual muchas veces nos referimos en términos generales, hay otra condición que también puede ser utilizada no solamente como un ejército como tal, sino como un ejército de siervos. Es decir, no solamente para una guerra o una pelea convencional, sino para servir y velar que las cosas que el Padre demanda en su propósito se cumplan. Esa es la connotación que está tomando, porque los levitas no fueron llamados a caerse a plomo con nadie. Para eso estaban otros que tenían que defender. Ellos simplemente estaban llamados para hacer el servicio, para ser los intercesores entre la presencia del Padre y el pueblo. Para eso fueron llamados. Eso necesitaba una organización y disciplina, y por eso son denominados sabá. Sabá. Milicianos, desde ese punto de vista. Y de 30 a 50, porque obviamente necesitaban la fuerza necesaria de esas personas en esa edad, pero sobre todo una madurez espiritual. Y que en esta porción me da 3 puntos que me induce a pensar cómo alcanzar esa madurez espiritual, que es la pureza, la armonía y la fidelidad. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Hablemos de las actividades en cuanto a la responsabilidad que tengo para cumplirlas y el compromiso que tengo con ellas. Entonces aquí hay una cosa. Ustedes saben cuando a uno le dicen, ¿qué fue primero para ustedes? ¿El huevo o la gallina? Entonces aquí hay un debate que nunca vamos a terminar. Para mí el huevo fue primero porque engendró la gallina. Ajá, pero sin la gallina no hay huevo tampoco. Y le pregunto lo mismo, ¿qué fue primero, la responsabilidad o el compromiso? ¿Quién engendra a quién? ¿Quién está dentro de cuál? La responsabilidad o el compromiso. Si somos responsables, ¿somos comprometidos? O si somos comprometidos, ¿somos responsables? Para ello, veamos un concepto muy fácil, para no enredarnos mucho. La responsabilidad, en términos generales, es la obligación que tenemos cada uno, repito, en términos generales, de asumir las consecuencias de los propios actos o de cumplir con un deber. Es decir, cuando yo asumo las consecuencias de algo que voy a hacer o que voy a dejar de hacer, asumo esas consecuencias, yo soy responsable. Yo soy responsable. Porque yo me he comprometido, ahí estoy, para que eso sea así. Entonces, obligación, responsabilidad, obligación de asumir las consecuencias de los propios actos o de cumplir un deber. Ese es el término básico de responsabilidad. Ahora, el compromiso es un acuerdo. Es un acuerdo que una persona o grupo asume, ya sea a través de una promesa, de una palabra o de un documento.
Es decir, el compromiso es como ahorita tenía la palabra, ya se me fue, la formalización de mi responsabilidad a través de un acuerdo, que puede ser una promesa, una palabra o un documento. Entonces, las dos se complementan. Las dos se complementan, las dos están habitando allí, pegaditas, como si fueran morochas. Ahora, hay una palabra que nos dice el Mesías que es muy popular desde hace mucho tiempo entre nosotros, que es esta, Gilel 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero cada día y sígame. En ese contexto que yo estoy hablando, Josué pudo haber dicho, niéguese a sí mismo, tome su responsabilidad todos los días y sígame. Tome su compromiso cada día y sígame. Ahora hay un punto interesante, que en el concepto habla de una obligación y el Mesías me dice que es si quiero. Y aquí sí hay que establecer una pequeña diferencia para no caer en confusión. Les explico. Una persona es libre, por ejemplo, de ir a cualquier consultorio. En la ciudad pueden decir, no voy a hablar de dolor de muela porque entonces vamos a tener problemas. Tiene un dolor de muela. Y hay no sé cuántas clínicas odontológicas aquí en Cabimas. No, pues dice, no, va para la gloria, no va a malinterpretar y la gente va a decir, se fue para la gloria. Entonces, la gente es libre y va a ir a donde quiera. Tiene la opción de coger cualquiera de las clínicas que están aquí en Cabimas. Pero una vez que seleccione esa clínica y entra a ese consultorio, está obligado a regirse por las reglas que tiene el consultorio. Él no va a llegar a la puerta y va a obviar a la secretaria, sino que se va a meter al consultorio del odontólogo y le va a decir, no lo hace. Porque hay una condición, hay unas reglas en las cuales ellos están obligados a cumplir. ¿Y qué le va a decir si eso pasa la secretaria? Bueno, señora, aquí no puedo hacer eso. Ah, bueno, váyase, pero aquí no puede hacer eso. Entonces hay una diferencia entre lo que yo estoy libre de escoger y en lo que una vez he escogido yo tengo que estar obligados a hacer. Nosotros acá escogimos, no fuimos forzados a escoger el camino del Eterno, pero estamos obligados a seguir las reglas de ese camino. Y entre una cosa y la otra hay una gran diferencia. Yo no puedo confundir por el hecho de que fue mi deseo escoger este camino y porque esa condición de querer yo voy a hacer, y me disculpan la expresión, lo que me dé la gana, porque yo lo escogí. No. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. No sé si me explico. Porque el Padre determinó. Si tú estás aquí porque tú lo quisiste, porque tú lo seleccionaste, porque para eso yo te di ese libre albedrío. Pero una vez que has seleccionado este camino, tienes que tomar tu responsabilidad para que sigas esa senda según el dueño del negocio que es nuestro Padre Celestial. Si no, como le dice la secretaria, te vas para... No voy a decir nombre, te vas para otro lado. Ahora, porque aquí se siguen las reglas, aquí se siguen los acuerdos con el compromiso. ¿Y dónde está determinada la promesa, la palabra o el documento? En Sinaí. Allí acudimos todos. Y ahí el Padre bajó ese documento, nos comprometió. Y de ahí para adelante
nosotros somos responsables de actuar de acuerdo a ese compromiso. Entonces, se entiende esa condición de estas tres palabras cuando hablamos meramente de actividades. Que cualquiera lo ve y dice, bueno, levantar los tablones, poner la tela azul, agarrar la cuestión, porque es una cosa sencilla. Pero detrás de todo esto hay una plataforma completa que no solamente tiene que ver con el aspecto histórico del desarrollo que se dio en el momento, sino sobre todo con nosotros hoy día. ¿Se entiende? Dice Teilín 4, 3 al 7. Conoced pues que Adonai ha hecho apartar, porque de eso se trata, apartar al piadoso para sí, y en la condición de estar apartados, estos piadosos, Adonai escucha cuando clamo a Él. Y nos dice, a través del salmista, estás pasando un momento duro y puedes temblar, puedes verte como que estás acosado, como que la tentación y la cosa, el agobio, pero no pequéis. Meditad en vuestro corazón, y ahí otra vez la necesidad de Ibrín, de tener un corazón. Bueno, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, estad en silencio, aguardando el accionar del Padre. Ofreced sacrificios de justicia, confiad en Adonai en toda esta situación. Y muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh Adonai, alza sobre nosotros tu luz. O sea, muestra, sella esa condición de estar apartados. Dice, has dado alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, aun cuando abunden en grano y mosto, aun cuando aparentemente ellos estén en abundancia, yo estoy en escasez, yo tengo lo que necesito y es tu luz, tu presencia. Porque yo he adoptado responsablemente ese camino, yo he sido apartado para ti. Entonces es una cuestión bien hermosa. Claro que de repente es relativamente fácil entender, pero cuando nosotros estamos sumergidos en esa condición, es cuando se aflora esa utilidad hermosa que el Padre nos da. ¿Cuántos milicianos hay aquí? Ah, ¿me entendieron? Entonces, ¿cómo? Eso es una falta de respeto, mira. Organización, disciplina. La disciplina es la capacidad para poner en práctica principios relativos al orden y constancia. Son dos cosas importantes. Tener orden, pero no tener una orden instantánea. Después entro en el... No, tener una orden que perdure. Y eso tiene que ver con los hábitos. ¿Ok? Tiene que ver con los hábitos. Había un cuento rapidito, aunque no tengo mucho tiempo. Mi jefe, cuando yo estaba dentro de su jefatura, hace muchísimos años, él viajó a Italia, donde estaban los dueños, los fundadores de eso, y ellos vivían en una mansión, bueno, sin detalle. Tenían muchas habitaciones. Y ellos tenían una chinita, no sé si sería chinita o japonesita, que atendía a uno de los fundadores allá en Italia. Entonces, ella puso sus condiciones porque el fundador de la contratista donde yo trabajaba viajaba frecuentemente a Japón o a China, no recuerdo dónde fue, pero viajaba. Y se dejó de tontería y dijo, yo no voy para allá, ella que venga para acá. Y la contrató, la sacó de allá y se la trajo. Y ella dijo, bueno, yo voy, pero yo pongo mis condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Cuando el jefe fue allá, le enseñaron todo, casi era un palacio por la descripción. Y él se fijó que no abrían una puerta. No la abrían. Y él, como había mucha confianza y también era un poco pasado, le dijo, bueno, vos me abriste todas las puertas de esta cosa. Y eso está tremendamente limpio, ordenado y tal. Pero aquella puerta que está allá no me la abriste. ¿Qué hay allí? Entonces le echó el cuento. No, ahí vive la chinita. Y ella no quiere que le abra esa puerta. Entonces se hizo amigo de la chinita y le abrieron la puerta. Aquella broma era un desorden.
A eso no se sabía dónde estaban las cosas y tal. Y ella habitaba ahí. Y ella, la condición que le puso a esa persona que la contrató fue que la dejaran vivir en ese desorden. Entonces él dijo, bueno, está bien, pero te voy a limitar el desorden. El desorden lo tienes tú en ese cuarto. Lo demás es la estructura mía. Es una cosa que me acordé ahorita. Pero ese orden tiene que ser orden continuo. Orden continuo. Okay. Las amas de casa me van a entender porque ya siempre son las llamadas a poner las cosas en orden y hay otros que son llamados a hacer todo lo contrario. Y empieza y vuelve otra vez. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, orden y constancia dentro de esa disciplina. Pero hay más, dice, la disciplina involucra controlar los impulsos. Y esto está bien, porque nosotros pareciera que no somos disciplinados por naturaleza. Pareciera que hay que esforzarse para ser disciplinados. Entonces, esa disciplina también incluye el control de los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. Porque imagínense ustedes cuando uno llega del trabajo con este calorón, uno no está bien quitando eso. Uno lo que está haciendo es como Superman cuando se quita el traje, tirándolo por todos lados. ¿Sí? Entonces, para poder entonces entrar en esa condición. De allí que la disciplina sea muy importante a la hora de alcanzar metas difíciles. Metas difíciles. Y por eso es que el Señor entiende esta condición humana y dice, tienen que ser disciplinados. Tienen que entrar en un hábito de disciplina. La disciplina es un ejercicio de paternidad. Y aquí hay una cosa hermosa, porque el Padre nos lo ha dicho. Si quieren una relación íntima conmigo, tienen que entrar en mi disciplina, porque eso evidencia que yo soy su Padre y ustedes son mis hijos. Dice Hebreos 12, 7 y 8, permaneced bajo la disciplina, pues Elohim os está tratando como hijos. Os está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces la disciplina es una evidencia muy potente delante del Padre de quién somos. Somos hijos. Somos hijos. Y tenemos que entrar bajo la disciplina del Padre. ¿Sí? Ese es un reto que tenemos nosotros. Y seguimos batallando con eso, porque, repito, el concepto es que es un orden constante. Un orden constante. ¿Hasta aquí estamos bien o hay alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces de 30 a 50, madurez espiritual, y esta porción nos habla de 3 factores, que son la pureza, la armonía y la fidelidad. De estos 3, yo voy a hablar obviamente de pureza y de armonía, pero de fidelidad o infidelidad, o en la fidelidad, me voy a quedar un ratito más. ¿Ok? Porque tiene que ver mucho con los tiempos, con lo crítico de los tiempos. ¿Ok? La pureza, dice Bamidbar 5, 1 al 4, ahí entramos entonces al capítulo 5, que es el otro capítulo que comprende esta porción. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel que despidan del campamento a todo leproso, a todo afectado de gonorrea, emisión de flujo, a cualquier contaminado por cuerpo muerto, expulsad tanto al varón como a la mujer, los expulsaréis fuera del campamento para que no se contamine, es decir, tamé, el campamento en medio de la cual yo habito. Y los hijos de Israel hicieron así, los expulsaron fuera del campamento, tal como Adonai había hablado a Moshe. Así hicieron los hijos de Israel. Y aquí hay 2 cosas por las cuales el Padre toma esta disposición, que hay razones para decir, bueno, tienen que salir. La primera, que no es descabellada, son condiciones sanitarias. Ustedes se pueden imaginar un grupo de gente que no eran pocos y que algunos de ellos
esté infectado con cualquier condición de esta que hemos hablado, pone en riesgo todos los que están allí. Todos los que están allí. La razón, que no es la principal, es sanitaria por las enfermedades y contagios que ponen en peligro la convivencia y la vida misma de estos. Pero la otra razón, que es la más importante, es la espiritual, razones espirituales, que tiene que ver con mantener la santidad alejando al profano. Una condición de sanidad, de pureza para hacer el servicio. Tiene que ver con lo espiritual, con la condición de cumplir y de apartar aquellas cosas que nos contaminan de nuestra vida, mantenerlos lejos para servir al Señor. Esta es una demanda importante que debemos tomar en cuenta y que obviamente tiene que ver con el pecado. Sí, limitar todas esas condiciones para poder entonces concentrarme yo en el buen servicio al Padre. Okay. Esa condición se expresa en lo natural como lepra, gonorrea, cuerpo muerto y toda esa condición que pueda derivar a un contagio sanitario o desde el punto de vista médico del funcionamiento. Pero es una demanda para cumplir todos esos rituales, en el mejor sentido de la palabra, que el Padre demanda. ¿Okay? Por esa razón. La otra es la armonía. La armonía. Estoy hablando entonces de requisitos, no nos perdamos eso, para cumplir con el propósito del Padre. Y hemos pasado por estos 3 renglones, estamos hablando del tercero, hablamos de todo lo que tiene que ver con el trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Hablamos de la disciplina a través de estar enfilados en un ejército y ahora estamos hablando de la madurez espiritual. Hablamos de la pureza y ahora estamos hablando de la armonía. Mire, por aquí tengo una chuleta para que no se me olvide. En la lengua original de la mayoría de los indígenas del Amazonas, allá al sur del país y todo lo que también en la parte de Brasil, pasa una cosa interesante. ¿Cuál es? Ellos, en su lenguaje, no existe la palabra paz. Paz. Shalom, pues. Eso no existe. En su lugar se utiliza la palabra armonía en su lenguaje. Armonía. Ellos la relacionan con la unidad. Los indígenas la relacionan con la unidad que debe existir entre los unos con los otros y también con la unidad que debe existir entre todos ellos y un ser supremo, el ser supremo que ellos creen. Ellos hablan de armonía. Y esto es interesante por lo mismo, por lo que dice su palabra en el Salmo 133, Teilín 133, que dice que bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque obviamente esa armonía tiene que ver con la unidad o que garantiza la unidad y la convivencia dentro de ese grupo, hablando de los indígenas. El diccionario, en términos generales, dice que la armonía es la unión y combinación de sonidos, que no solamente son sonidos diferentes, y no solamente es meter todos los sonidos, aunque diferentes, en una sola sala y que soplen todos. No, sino que tienen que ser armoniosos, valga la redundancia, y simultáneos. Es decir, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Acordes. Es decir, aquí hay la unión de seres humanos que son diferentes, que piensan diferentes, que tienen gustos diferentes, pero que en un momento dado son guiados por uno solo para que se cumpla un solo propósito. Y allí entonces viene la armonía, para que dentro de nuestras diferencias podamos acoplarnos y estar juntos y al mismo tiempo salga una melodía buena, agradable, perfecta para nuestro Padre. Acuérdense que estamos en un concepto de
servicio, de servicio. Dice Bamidbar 5, 5 al 10, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, cualquier hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio del prójimo, prevaricando así contra Adonai, tal persona será culpable. Dice el verso 7, confesará pues el pecado cometido y restituirá el objeto del delito en su pleno valor, añadiendo a ello un quinto y lo entregará al perjudicado. Y si la persona no tiene pariente a quien se le restituya el daño, el objeto del delito será para Adonai, para el sacerdote, además del carnero de las expiaciones con la cual hará expiación por el culpable. Toda ofrenda alzada de todas las cosas consagradas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será suya, y lo santificado por cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera dé al sacerdote será suyo. Por lo tanto, este es el segundo elemento, además de la pureza, que tiene que estar presente en esa condición de servicio para el Eterno. Y este último tiene que ver con la fidelidad. Y aquí me voy a quedar hasta el final, que es esencial. Tiene que ver con la fidelidad. Dice 5:11 al 15, Bamidbar, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y le dirás, cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel, como que dice Bezalel, cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella y esto esté descubierto o encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigo con ella ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga al esposo un espíritu de celos, de modo que recele de su mujer habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos y recele a su mujer sin haberse ella mancillado. Eso es importante. Sea o no culpable la mujer, pero él se engoriló. Así es lo que dice Sabi. ¿Okay? Entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote, porque es la ley del Padre, es el juicio del Padre, y lo llevará su ofrenda por ella, 1/10 de una efa de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal de celos, ofrenda conmemorativa que renueva la memoria del pecado. Eso es lo que está escrito acá. Mancillar, que por cierto, aquí está la palabra con una letra A, por ahí está. Bueno, amancillar también es válido. Lo que pasa es que amancillar es un vocablo que ya no se usa según lo que dicen estos. Mancillar es una palabra más moderna y es la que se está utilizando. Mancillar es tamé, estar contaminado específicamente en un sentido ceremonialmente o moralmente. Según el diccionario, es manchar la fama o reputación, deslucir o afear. Eso es mancillar. Ok, ahora, en la Torá Temet, los versículos 11 y 12 del capítulo 5 nos dan más claridad para entrar en este esquema en detalle. Dice, Adonai le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas una esposa bajo sospecha. Es decir, no se ha declarado culpable, pero está bajo sospecha porque alguna duda se cierne sobre ella. Esa esposa bajo sospecha, una esposa bajo sospecha de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo. Es decir, estamos bajo un concepto de sospecha. Esto es lo que está contemplando la Torá. ¿Okay? Hay una presunción o duda o sospecha sobre la mujer. Cualquiera que sea, o mejor dicho, si es culpable o no, de cualquier manera hay que buscar una comprobación con las cuales va a tener consecuencias en cualquiera de los dos casos. Si la comprobación se dice que es culpable, tiene una consecuencia. Y si la comprobación se dice que no es culpable, también tiene una consecuencia. El asunto es que en cualquiera de los dos casos hay una condición de celos en el esposo. Eso es lo que está escrito en la Torá. Hay una condición de celo. Dice el 5.14,
y por eso subrayo varias veces la palabra celo, y un espíritu de celo había venido sobre él y había celado a su mujer y ella se contaminó, o se había venido un espíritu de celos sobre él y había celado a su mujer y ella no se contaminó. O sea, se contaminó o no se contaminó, siempre el celo estuvo allí. Por eso es que cuando yo leo esto particularmente dice, el problema está en los celos. Y allí hay que meterle la lupa. Ahí hay que meterle la lupa. No a la pobre mujer, no para excusarla, sino porque el padre está enfocado en esa condición. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ahora, esa condición de presunción y de comprobación y consecuencia en donde está un ambiente de celos no es nueva. Si nosotros analizamos un poquito lo que sucedió con el becerro de oro, se ve con cierta claridad este esquema, porque en primer lugar en Shemot 32, 17 y 18 hay una presunción, hay una duda de que el pueblo que quedó allá abajo estaba siendo infiel. Y se plantea en esos versículos 17 y 18 del Shemot 32 de esta manera. Dice, y cuando Yehoshua bin Nun, Josué, oyó la voz del pueblo en su clamor, dijo a Moshe, voz de guerra en el campamento. Eso fue lo que él pensó. Se están cayendo a plomo allá. Y no fue así. Pero él le dijo, no, estás pelado. No es voz de gritos de triunfo, ni voz de clamor de derrota. Estoy oyendo voces de cantos. O sea, está el esquema de la presunción o la duda o la sospecha. Luego viene la otra etapa, que es la comprobación, que está adherida a las consecuencias, porque en Shemot 32, 9 y 10 dice, yo he observado a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y consumiré y haré de ti una gran nación. Se muestra el celo del Padre por sus hijos. Y de una vez da una condición, comprueba que eso es así y muestra las consecuencias que se extienden al 32, 26 y 27, donde dice, y puesto en pie Moshe a la puerta del campamento, exclamó, el que esté por Adonai conmigo, y se unieron a él todos los hijos de Leví. Por eso es que estamos hablando de la tribu de Leví a estas alturas. Porque ellos surgieron de un resultado, de unas consecuencias, de un ambiente de celos, en el cual fueron enaltecidos, por alguna manera, fueron tomados en honor. Dice, él entonces les dijo, así dice Adonai a los hijos de Israel, ponga cada cual su espada sobre el muslo, pasad, recorred de puerta en puerta al campamento y cada uno mate a su propio hermano y cada uno a su propio compañero y cada uno a su propio pariente. Eso fue duro, fuerte, pero eso fue lo que sucedió. Y aquí está el esquema en donde resurge dentro de esa presunción que se confirmó, dentro de esa condición de celos mostrado por el Padre, la condición de los levitas como consecuencia. Pero también el juicio sobre aquellos que se separaron, que se apartaron del Padre. Por eso es que dice 1 Corintios, Rachaúl en 10, 21 y 22, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. No podéis estar con un pie aquí y un pie allá. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? O sea que la condición de esos celos está siempre presente. Bamidbar 25, 1 al 12. Y moraba entonces Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar. El pueblo de Israel. Se fueron, se alejaron. Y a apegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces, ya con estos dos versículos la cosa se puso fea. Y el pueblo comió y se postró entre los dioses de ellos. Así Israel se apegó a Baal-peor y la ira de Adonai se encendió contra Israel. Y dijo Adonai a Moshe, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Adonai a pleno sol.
y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Si tú haces eso, yo aparto mi ira. Mi celo se aplaca, por decirlo de esa manera. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel que cada quien mate a los hombres que se han apegado a Baal-peor. Y mientras ellos lloraban, porque eso era muy fuerte, muy duro, en la entrada de la tienda de reunión, y aquí un varón de los hijos de Israel venían trayendo una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Y viéndolo, Pinhas ben Elazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24,000. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: Pinhas ben Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel. Al mostrar su celo, el celo de Pinhas, que viene a ser la respuesta al mismo celo del padre que se instrumentó a través de Pinhas. ¿Se entiende? Al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él. Y qué broma, que después de los celos sale alguien beneficiado, los levitas, y en este caso, Pinhas. Y le dio una promesa que se cumple, o se cumplió, o se está cumpliendo. Un sacerdocio de paz. Entonces son testimonios que están en la misma palabra y que dan la confirmación de lo importante que es el Padre y del peligro que tomamos si nos desviamos de ese camino. Porque nos vamos a conseguir de frente con un Padre que tiene el poder, pero que si lo sometemos a celo, ese poder se puede revertir contra nosotros. Bamidbar 5, 19 al 21. Otra vez a la parashá. Entonces el sacerdote hará, en el caso del procedimiento de la presunción que la mujer sea infiel, ¿qué es lo que va a hacer? El proceso es el siguiente: el sacerdote hará que jure y dirá a la mujer: si no haya sido contigo varón, porque están en estado de sospecha, no te has descarriado de tu marido con mancilla, entonces sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Esa es la prueba. Aguas amargas. Y uno dice: oye, esto es una cosa loca. Aguas amargas. Como parte de comprobar si la mujer fue infiel o no. Dice: pero si te has descarriado de tu marido y te has mancillado y alguno te ha tenido su copulación contigo, aparte de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer: Adonai te entregue a execración y a maldición en medio de tu pueblo, y haga Adonai de que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho, mucho. En Devarim 29, 14 al 21, dice lo siguiente, y con esto ya estoy concluyendo, pero presten mucha atención, por favor. No con vosotros solos hago este pacto. Fíjense cómo dice. Estamos hablando de un pacto que viene a ser el compromiso, acuérdense, que deriva en responsabilidad. ¿Sí? Esa es la forma de que el Padre sella nuestra condición de ser responsable, a través de ese acuerdo, visto el concepto. Y le dice: no con vosotros solos hago este pacto y este juramento. Y ese pacto y ese juramento nos hace responsables. Dentro de esa gama de responsabilidad tenemos la condición de ser fieles a Adonai, al Eterno. Al Eterno. Y así comienza esta parte. Y dice: ciertamente es con los que están hoy aquí, con nosotros en presencia de Adonai, nuestro Elohim, y también con los que no están hoy aquí con nosotros.
Fíjense la proyección profética que tiene esto. Y que se pierde de vista y llega hasta nosotros, hasta nuestros días, y se va mucho más allá. O sea que no es una cuestión que fue en el momento, sino que va a trascender. Y entonces yo tomo esto y tomo lo que está diciendo el sacerdote cuando viene una mujer infiel, yo dice, aquí está la cosa. Cuando yo sumo una cuestión de celos repetidos, por lo menos como frase, celos, celos, y veo cómo es el comportamiento del Padre en todo el contexto histórico de nuestro pueblo, y veo esto, yo me siento como que, oye, aquí la cosa es conmigo. Dice, verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro que tienen entre ellos. No sea que haya entre vosotros, entonces viene la advertencia, ojo, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón, viene otra vez el punto del corazón, punto del cual comenzamos con esto, en Ibrín. No sea que entre nosotros, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Y ¿sabe lo que dice al final del versículo 21? No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hielo que produzca hiel y ajenjo. Eso es amargura. Que es la dosis que se le está dando a la mujer como prueba. Si el Padre le está diciendo, viendo el contexto de lo que estamos hablando, no sea que yo tenga que verme en la necesidad de pasarte por la prueba de la amargura para ver si tú eres fiel o no. O no. Esto es mentira. Y suceda que al oír las palabras de esta imprecación o de esta maldición, se congratule en su corazón pensando, tendré paz, aunque siga andando en la obstinación de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Y fíjense lo que dice el 20. Adonai no querrá perdonarlo. No querrá perdonarlo, sino que la ira de Adonai y su celo arderán contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y Adonai borrará su nombre de debajo de los cielos. Y Adonai lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de esta ley. Entonces, hay suficiente revelación para que nosotros no digamos, a mí no me dijeron eso. Yo no fui para esta clase. Y por lo tanto no me puedes poner esa pregunta en el examen. Eso no existe. Eso no existe. Devarim 32:15. Pero engordó Yesurún, Israel, y tiró coces como si fuera un animal. Engordaste, te cebaste y te pusiste rollizo. Y abandonó al Elohim que lo había hecho. Menospreció, y aquí está un punto clave que me va a unir todo el cuento que estoy hablando de los celos como condición, y el Padre allí, de infidelidad, y la plataforma de la estabilidad, de la salvación, de la sanación como único requisito para acercarnos. Estoy leyendo Devarim y ya el Padre está colocando el instrumento. Dice, y abandonó al Elohim que lo había hecho, menospreció la roca de su salvación. ¿Y quién será esa roca de su salvación? Bien, entonces estaba leyendo Devarim 32:15, donde hay una alusión directa a esa condición de roca. Dice, pero engordó Yesurún y tiró coces, y abandonó al Elohim que lo había hecho. Menospreció la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños. Otra vez, esa misma condición. Celos con extraños. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Adonai, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados. A vuestros padres no temieron. Despreciaste, otra vez ratifica, a la roca que te engendró. Y te olvidaste del Elohim que te dio a luz. Lo vio Adonai y se encendió su ira
por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces se está colocando en estas palabras la condición de abandono de esa roca que provoca la misma consecuencia de celos por la infidelidad que nosotros como hijos pudiéramos cometer contra el Padre. ¿Por qué? Porque solo despreciamos esa roca de salvación. Continúa diciendo verso 20, dijo entonces, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál sea su fin, porque son generación perversa, hijos infieles, me movieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, ponga atención a esto. Y yo les había dicho que las consecuencias de los celos siempre aportan una bendición. En el caso de Pinhas, ¿lo dije bien? Finés. En el caso de los propios levitas y en nuestro caso. ¿Por qué? Por tanto, si eso sucede, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y allí emergen los llamados gentiles. ¿Se dan cuenta? Ahí emergen los llamados gentiles. Shemot 15, 22 al 26. Para mostrar más pistas, si se quiere, de esa roca. Y Moshe hizo que Israel partiera del mar de Suf y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara. Pero no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. ¡Qué casualidad! Estamos hablando de aguas amargas. ¿Okay? Pero en un contexto diferente. Dice, por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Adonai y Adonai le mostró un árbol. Fíjense cómo el Padre obró milagrosamente en esa condición de impedimento cuando habían aguas amargas en medio del desierto. ¿Qué es lo que es más crítico en el desierto? El agua. Pero la consiguieron y eran amargas. Entonces, ¿cómo procedió el Padre? Le mostró un árbol, le mostró un madero, al cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Tenemos una condición de amargura a dulzura, si se quiere, por la intercesión milagrosa del Padre Celestial. ¿Ok? Allí les puso estatutos y decretos y allí lo probó. ¿Qué es lo que se está haciendo con la mujer? Se está evidenciando si metió la pata o no, si fue infiel o no fue infiel. Lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Adonai su Elohim y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Si eres fiel, eres responsable, te comprometes conmigo y viene toda la chorrera que he dicho hoy, desde que comenzamos, si cumples con todo eso, entonces no vas a tener la condición de amargura, sino que va a ser revertida a dulzura por medio de un árbol, de un madero. ¿Ustedes creen que a dónde apunta esto? ¿A dónde apunta esto? Porque va a suceder lo contrario. De dulzura va a ir a amargura. ¿Dónde nos muestra eso en la palabra? Revelaciones 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Las antorchas, ¿cómo se hacían? Con un tubo, no existían. Las antorchas eran de palo, de madera, que en este caso venía ardiendo. Cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es llamado, ¿saben qué? Ajenjo. El ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos de los hombres murieron
a causa de las aguas, porque se volvieron amargas. Entonces ahí está la advertencia final que está en Revelaciones, en Apocalipsis, y que no está oculta para nosotros, porque el Padre nos ha desarrollado todo el panorama. Y nos has dicho, tú eres libre de escoger, pero sabes que tu escogencia tiene consecuencias, ya sean para bien o ya sean para mal. ¿A dónde vamos a apuntar nosotros? ¿Dónde vamos a tener la certeza? En lo que dice precisamente 1 de Kefas 3, 11 al 13. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos hacia su oración. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen cosas malas. ¿Y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? ¿Quién va a ir contra ti si tú te conviertes en un Pinhas y tomas los celos o el celo del Padre para defender con fidelidad, con firmeza, con compromiso, con responsabilidad lo que está en su palabra? Somos nosotros, amados hermanos. Entonces ese es el llamado que tenemos finalmente en esta porción. Para la próxima semana tenemos la continuación de esta porción en su parte 2, Naso 35, y tiene que ver con esa imagen preciosa y con esa oración que ya todos conocemos, que va a ser de mucha bendición. Amén. Bueno, amados, bendiciones para todos y Shabbat Shalom. Nos vemos a las 4 de la tarde. Amén.